Saludos y bienvenidos a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Continuamos entonces con la parte 2 del tema que es taco y cómo se utiliza con el Dungeon Master Edge. Muchas gracias. Bueno, pues dijimos que vamos a hacer esto como si fuera una formulita y en esta formulita vamos a empezar aquí con el taco más un atributo. Y ya dijimos, vean el video anterior para que sepan el asunto de la tabla 38 a la cual hago referencia aquí, porque el taco base está dado para cada clase en función de su nivel. Y dijimos que esto lleva un atributo porque dependiendo de que sea un combate cuerpo a cuerpo, le sumaremos fuerza, o si es un combate a distancia, le sumaremos la destreza. Luego, le vamos a sumar el dominio del arma. El dominio del arma implica que nuestro personaje tiene las pericias correspondientes, con lo cual es apto para combatir con tal o con cual arma. Y dijimos también que aquí puede ser que nuestro personaje pelee con un arma que no conoce. Obviamente, eso representa una penalización. Pero en cambio, si nuestro personaje está muy entrenado en el uso de tal o cual arma, entonces puede tener una bonificación. Por eso es por lo que vemos que aquí, cuando hacemos este cálculo, puede ser que se le sume o se le reste. Después tenemos la magia, y ya decíamos, aquí la magia, para cuando hacemos un ataque, puede ser que la tenga la persona o puede ser que la tenga el objeto. Entonces, esta magia puede ser temporal o puede ser permanente, eso de cualquier forma no afecta. Pero también pudiera darse el caso de que el objeto con el que estamos peleando es maldito o tiene algún tipo de problema. Hay ciertos objetos mágicos que cuando son utilizados de una forma en la que el arma no quiere, pues a veces ni siquiera nos da las bonificaciones. Entonces, eso es otro tema para otro día. Pero ahorita lo importante es saber que las armas o quienes usan las armas pueden tener magia y que esto puede hacer más fácil o más difícil pegarle a un oponente. Y finalmente tenemos todos aquellos modificadores que sean relevantes. Y nótese que vamos a hacer mucho énfasis en este asunto de que sean relevantes. Porque en esta edición del juego es bien importante que estemos al pendiente de cómo está el ambiente, de qué podemos echar mano. Si, por ejemplo, vamos a atacar a un oponente y lo vamos a hacer desde un caballo, pues no hay por qué bajarse del caballo y enfrentarse a él si tenemos esa ventaja táctica. O sea, el atacar en un caballo nos va a dar bonificador porque vamos más arriba que nuestro oponente, nos va a dar también bonificador porque al ir galopando hacia nuestro contrincante, pues vamos con carga y las reglas consideran todo esto como elementos que nos pueden dar estos bonificadores. Entonces, así como en el caso de la armadura, platicábamos que estar a cubierto puede dificultarle al oponente el darte un golpe, pues aquí el hecho de que tú tengas a tu disposición tales o cuales elementos puede facilitar que le pegues a aquel con el que estás combatiendo. Así que eso es una de las cosas bien importantes y que debemos tener en consideración porque esto nos va a permitir tener un taco ajustado. Y este taco ajustado resulta ser el número que vamos a comparar para que podamos saber cuando tiramos nuestro dado si le pegamos o no le pegamos. Así de fácil. Entonces, para lo que nosotros necesitamos todo esto
es para llegar a dos datos importantes. El primero de ellos va a ser qué número necesitamos sacar en el dado, y el segundo número de ellos es cuál es la categoría de armadura de nuestro oponente. Para que esto tenga mucho más sentido, pues vamos haciendo una práctica. Entonces, para esta práctica, yo les presento aquí la hoja de personaje de el dwarfito que hicimos en el primer video. Entonces, si quieren saber más detalles al respecto de cómo se llena esta hoja y todo lo que implica el tener esta información disponible, váyanse por favor al otro video aquí en Dungeons and Dragons Puerto Rico, búsquenlo y va a ser muy enriquecedor el que lo puedan ver. Como podemos apreciar, lo interesante en esta hoja pues es tener todos los datos que necesitamos. ¿Y cuáles son estos datos? ¿Con qué armas estamos peleando? ¿Qué tan rápido podemos golpear con esas armas? Y en esta sección tenemos los bonificadores al llegue y al daño. Al llegue es la traducción de lo que en las reglas viene como to hit, y daño pues evidentemente es la parte de damage. Entonces, ¿cómo podemos apreciar esta información de una mejor forma? Pues miren, mi personaje es un dwarf. En este caso lo puse que sea de 5º nivel, por lo tanto su taco es de 16. ¿Qué significa esto? Que a todos los armor class que son más duros o difíciles de pegar, necesitamos sacar números arriba de 16. Y entonces aquí viene la primera pregunta. Pero si el dado nada más llega hasta 20, ¿cómo le voy a hacer para sacar un 21, 22 o un 20, lo que sea? Ah, bueno, pues precisamente para eso tenemos estos números de aquí. Estos números de aquí se los voy a sumar al dado de 20 y entonces yo voy a ver cuál es la suma, y si por ejemplo yo saco un 10 en el dado de 20 y estoy atacando con el martillo de guerra, entonces le tengo que sumar 3. Entonces 10 y 3 son 13, le estaría yo pegando a un armor class de 3. Si hubiera yo sacado en el dado 17 y le sumo 3, entonces le estaría yo pegando a un armor class de -4. Parte de las ventajas que tiene este sistema en el aspecto narrativo es que tú como jugador no sabes exactamente cuál es el armor class de tu oponente, a menos de que conozcas muy bien a la criatura y sepas contra qué estás peleando. Pensemos en el caso de los goblins o pensemos en el caso de los kobolds, que tú ya tienes una idea de qué tanto es lo que les da de protección su armadura. Pero el punto importante es que la mayoría de las veces no lo sabemos. Entonces, cuando no sabemos eso, pues hacemos uso de esta tablita para decir, con una tirada de 17 en el dado, yo le estoy pegando a un -4. Y ya el máster te dirá, ah, pues sí, efectivamente le pegaste. Y eso sería que si el armor class del oponente está de -4 hacia abajo, pues es éxito. Y si fuera un armor class de -5, pues al sacar este 17 más 3, pues no nos alcanza y por lo tanto no le pegamos. Si no le pegamos, pues ya no tenemos que lanzar un dado para saber cuánto daño le hacemos. Y este daño que está aquí es el que se lo vamos a sumar al daño que haga el arma correspondiente. Dijimos en este ejemplo que estamos peleando con un martillo de guerra, entonces si nos enfrentamos a una criatura pequeña o mediana, estamos hablando de que hace de daño un dado de 4 más 1 y por este bonificador
le vamos a aumentar estos 4 que corresponden a este desglose que tenemos aquí. Un bono de 1 por fuerza de 16, un bono de 2 por especialización, un bono de 1 porque está peleando con un martillo de guerra que es mágico. Entonces, tiramos nuestro dado de 4, le sumamos un 1 y le sumamos también 4. Y listo, con eso ya sabemos cuánto daño le hicimos. ¿Qué pasaría si nuestro personaje se está peleando pero con un arma que no sabe usar? Entonces para eso es esta penalización. Y ahorita lo vamos a ver en la práctica. Mi enano se llama Nordrul, escudo de piedra. Quedamos que es un guerrero. Y vamos a imaginar que este guerrero de primer nivel está tranquilamente en una taberna, pero como de costumbre sucede en las tabernas, no falta que alguien empiece un pleito y hay que agarrarse a golpes. Entonces resulta que mi enano, pues lo único que tiene a la mano para pelear es una silla y se está enfrentando contra un humano que claramente tiene encima una cota de mallas. Y ya sabemos, de acuerdo con las tablas que están en la guía del Dungeon Master y en el manual del jugador, que un Armor Class de 5 corresponde a una cota de malla. Aquí no estamos asumiendo condiciones como el hecho de que el oponente tenga cierto número de destreza o que tenga artefactos mágicos. En este caso lo estamos planteando como, pues es una pelea de bar y hay personas comunes y corrientes agarrándose a golpes. Entonces, en el escenario B, imaginemos que este enano, pues ya entrado en los combates y después de un tiempo, pues se vuelve mucho más experimentado, pero no se le quita la maña de andar en los bares y pues se vuelve a pelear con otro humano que anda en cota de mallas. Pero pues en esta ocasión, como aprendió de sus errores, ya no se va a agarrar a guamazos con una silla, sino que, contrario a eso, pues va a utilizar su martillo de guerra. Y pues ahí es a donde nosotros vamos ahorita a hacer nuestros cálculos. Muy bien. Para hacer estos cálculos, entonces, voy a necesitar de tu ayuda, Master, porque miren, tenemos para empezar, recuerden, estamos aquí en nuestro escenario A, personaje de nivel 1, por lo tanto su taco está en 20. No le vamos a sumar fuerza porque tiene 16 y no le da bonificación. No vamos a utilizar destreza porque está peleando con una silla y la silla es cuerpo a cuerpo. Luego le vamos a restar 2. 2 porque silla no es un arma con la que nuestro guerrero está entrenado. Después, magia, no hay magia porque esto es una pelea común y corriente. Y posteriormente tenemos un bonificador de 3. Este bonificador de 3 lo estamos tomando porque el enano se enoja, agarra impulso corriendo sobre la mesa y se avienta contra su oponente. Entonces, 2 por carga y 1 por plano elevado es un bonificador de 3, lo cual nos da un taco ajustado de 19. Entonces ahora debemos tomar esto. La fórmula es taco ajustado menos armor class del oponente igual al valor mínimo esperado en el de 20. O sea, que si yo saco 14 o más en el dado de 20, le voy a pegar, porque el armor class de mi oponente es 5. Entonces, 19 menos 5 es 14. Entonces, ¿qué tal si hacemos
Tiradas de dados, Master, ¿cómo ves? Vamos a eso. Dado de 20, correcto. Un dadito de 20, así es. Ahí saca un 10. Muy bien. Dijimos que necesitábamos un 14 para pegarle. Fallé. Efectivamente. Entonces ahí no pasa nada. ¿Qué es lo que tendría que pasar en el combate? Bueno, pues es el turno del oponente y el oponente lanza su dado y este ciclo se repite. Vamos entonces. Tengo una Sí, pregunta ahí. mande. Ahí no está contemplado el bono de fuerza. No, porque el personaje tiene 16 en fuerza y eso nada más le da bono al daño, no le da el llegue. Ok, entiendo. Ok. Muy bien. Bueno, veamos entonces ahora el escenario B. En el escenario B ya el personaje ya es de quinto nivel y las condiciones pues ya cambiaron. En principio de cuentas, su taco ahora es de 16. Le vamos a sumar 1 porque como está peleando con martillo de guerra y es un especialista, eso le concede este bono de aquí. Y aparte, le vamos a sumar otro 1 porque su amigo el clérigo le echó un hechizo para que tuviera este bono, es el hechizo de bendición. Y por si fuera poco, el enano pues siempre va a tomar la ventaja de donde pueda y va a atacar desde lo alto de la mesa. Entonces, con todo esto, resulta que el taco ajustado es de 13 y por lo tanto, de acuerdo con nuestra fórmula que está aquí, 13 menos 5, que es el valor esperado, pues es 8. Entonces, en esta ocasión, como podemos ver, es mucho más fácil que nuestro personaje le pegue al oponente. Entonces, Master, haznos por favor los honores con la tirada de dados. Falló otra vez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Necesitaba un 8. Entonces, bueno, pues así es como se calcula y así es como se utiliza el famosísimo taco. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que fijarnos cuando vamos a combatir? En cuáles son las condiciones de las cuales vamos a aprovechar para poder hacer que este número se convierta en el más bajo posible. Es decir, que esto en lugar de 16, como en este caso, pase a ser un 13. Si estuviera en nuestras posibilidades reducir aún más, gracias a los modificadores circunstanciales, ese número, pues sería genial. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues le llegamos al oponente por el flanco o le llegamos por la espalda, y luego podemos atacar eh, entre dos, y lo cual nos va a dar también el flanqueo, inclusive podríamos aventarle cerveza o comida o cualquier cosa a la cara con tal de dejarlo ciego por unos instantes y eso nos daría un bonito bono de 4. Entonces, todo ese tipo de cosas son de las maniobras que podemos echar mano a partir de lo que está a nuestro alrededor. O sea, pensemos en que también al momento de defendernos, nuestro personaje puede tomar a algún otro de los parroquianos que están ahí y ponérselo adelante para que reciba el golpe, luego hacerlo a un lado, combatir. Es decir, lo que podemos ver aquí es que en la medida de que nos volvemos habilidosos para jugar con lo que está en nuestro entorno, puede ser tanto más difícil que los oponentes nos golpeen, como puede ser más fácil que nosotros los golpeemos. Y como consecuencia de esto, también vemos que es mucho más rico el combate en el que agarramos y decimos, pues aquí tengo un salero, se lo aviento.
y cosas por el estilo. ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas que hacen uso de todos estos recursos, como por ejemplo, si están salteando alguna comida y le están echando vino y sale la flama, pues eso se aprovecha para crear una distracción o para hacer una finta? Si hay un candelabro en la parte alta, pues no faltará el que se quiera colgar desde ahí o aventárselo a los oponentes. Eh, ya dijimos el asunto de las mesas, las sillas. Entonces, todos estos elementos, pues lo que hacen es ayudarnos, pero pues siempre y cuando nosotros como jugadores también lo exijamos, porque si nada más decimos, pues voy y le pego, pues entonces es como cuando tenemos estos muñequitos donde apretamos un botón y son uno a otro que nada más están haciendo este movimiento. Eventualmente, pues uno va a pegar y listo, pero pues si vamos a jugar así, pues mejor juguemos un juego de mesa y no un juego de rol donde lo padre es que tú puedas hacer todo este uso del histrionismo, como decimos luego, actuar sin actuar, y sobre todo, pues buscando que esa representación mental pues sea cada vez más detallada. Si para un combate como este utilizamos un mapa, pues las cosas se pueden clarificar un poco más, pero no debemos dejar eh, de tomar en cuenta que lo importante aquí es lo que nosotros podemos sacar y la forma en la que nosotros podemos reaccionar ante lo que hay en el ambiente. Y bueno, ya para que vayamos cerrando, hay unas reflexiones que me gustaría hacer contigo para que pues, vayamos platicándolas de forma que pues los amigos que conocen y no conocen pues tengan también un punto de vista diferente. Y bueno, la primera con la que inicio es que a fin de cuentas no importa qué edición del juego sea, no importa qué juego sea, todo sistema va a servir para hacer una representación de la realidad. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que de acuerdo con la manera en la que el diseñador del juego está viendo los elementos que va a involucrar, es la forma en la que estos se van a convertir en reglas. Y veámoslo así. En la llamada de Tulu se utiliza el sistema BRP, es dado de porcentaje. Y en este sistema, mientras más baja sea la tirada, mejor para ti. Pero como sabemos, pues en la llamada de Tulu las cosas no son para nada fáciles. Y como no son fáciles, eso se refleja en que los porcentajes pues son bastante, ¿cómo llamarlo? Evasivos. O sea, las probabilidades están en tu contra. Por otro lado, también esto nos lleva a que si entendemos cuál es la lógica detrás del sistema, pues podemos entonces complementarlo, podemos modificarlo. Y aquí no pretendo soltar una pedrada contra nadie, pero me ha tocado ver gente que juega Mundo de Tinieblas y como el sistema no está hecho para estos combates tan cinemáticos como los que se dan en Calabozos y Dragones, pues no falta que quieran hacer algún cambio de manera que alteran las reglas para que estos combates sean más dinámicos, para que sean pues más interesantes y no sea un montón de tiempo perdido en tirar dados y dados y dados y dados y dados. De ahí, la segunda reflexión es que las reglas, es decir, las mecánicas, tienen un efecto directo sobre la manera en la que jugamos y la manera en la que nos sentimos al jugar. Ahorita que ponía yo el ejemplo del dwarf
peleando en una cantina. Ahí es a donde tenemos este asunto de la dinámica. El jugador hábil va a buscar todos estos elementos de los cuales puede echar mano. Y vemos también entonces que esto nos va formando. Es decir, si yo estoy acostumbrado a ese tipo de circunstancias, entonces cuando yo juegue este mismo juego o cualquier otro, seguramente voy a estar buscando esos elementos para poder aprovecharlos a mi favor. Y aquí es a donde viene un poco de crítica sobre lo que ha pasado en quinta edición. En quinta edición, todos estos bonificadores que teníamos, que si por el plano elevado, por espalda, por sorpresa, por carga, etcétera, etcétera, se perdieron. Y entonces en lugar de eso, tenemos situaciones que o te dan ventaja o te dan desventaja. Entonces, mucho del chiste que había de que tú como jugador pudieras estar al pendiente de tu ambientación y de todo lo demás, pues desafortunadamente ahora queda relegado a si tienes o no tienes ventaja. Y pues le quita para mi gusto y para mi opinión muy, muy personal, le quita mucho del saborcito. Porque entonces ahora pues ya estás atrás del oponente, ya tienes la ventaja y listo. Ya no te buscas hacer esas escenas de combate mucho más enriquecedoras porque ya conseguiste tu objetivo a la primera. Y en cambio aquí, en segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons, pues tenías un bono y luego tenías otro bono encima de este y luego buscabas otro más y otro más y pues claro que eso determinaba una forma diferente de que podías jugar. De tal forma que pues esto tiene que ver con cómo resuelves los problemas y gracias a ello pues cómo vas generando tu propio estilo de juego. Y este otro es sumamente importante porque precisamente gracias a que tenemos los manuales podemos tomar las reglas, podemos ver aspectos muy particulares y lo que normalmente digo es no hay Dungeon Master malo, hay Dungeon Master ignorante. Entonces, si tu máster en algún momento te obligó a hacer una tirada de ataque contra una puerta, pues no está mal. Simplemente no sabía que a la puerta sí o sí le vas a pegar. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que luego decimos muy en broma de nadie lee el manual. Pues sí, es una tristeza, pero también hay que reconocer que los manuales y las reglas están para algo. Entonces, si tú no las conoces, pues no puedes beneficiarte de ellas, no puedes utilizarlas de forma adecuada y pues recordemos que también esto tiene que ver con la diversión para el grupo, tanto para ti como máster como para los jugadores. ¿Cómo ves? Todo muy bien, excelente, continúa. Que Pues luego me toca hacer preguntas. bueno, pues es que estas son ya las 3 reflexiones y aquí termino yo. Muy bien. Con respecto a las armaduras, Sí. hay jugadores y Dungeon Masters y, y Dungeon Masters que piensan que cuando un personaje tiene una armadura, esa armadura le dura para siempre, para toda su vida. Y entonces pasa mucho eso, igualmente con las mochilas interminables, que ni siquiera son mágicas, y se creen que le pueden echar ahí
pero válgame, hasta los suspiros le puedes echar ahí. Y, y, y la bendita mochila nunca se va a romper. Y aquí es que viene la parte. ¿Cuándo es que se daña una armadura? Bueno, fíjate que no ¿Cómo está, se determina? ¿Cómo se determina? mira, no está establecido como tal en regla. Aquí, en parte, pues se le deja juicio del máster principalmente. Yo lo que he hecho es que conforme los personajes van combatiendo, dependiendo de qué tanto es lo que se exponen, pues llegado al pueblo, les hago la observación, pero no se las hago de forma directa, sino les digo algo como cuando van pasando la gente se les queda mirando y algunas de las personas cuchichean, mientras de que los niños los señalan con el dedo. Y no falta que digan, ah, claro, somos los héroes, somos famosos, la gente nos está reconociendo, pero unos metros más adelante, el herrero los saluda y les dice, hey, aquí pueden venir a reparar sus armaduras. Y entonces caen en cuenta de que efectivamente nunca han afilado las espadas, traen las armaduras abolladas, traen la ropa llena de sangre y de todo lo demás que les haya caído encima. Entonces es también un esfuerzo de concientizar a los jugadores y muchas veces es también la invitación para que ellos lo vayan haciendo más realista. Y una de las cosas que creo yo que le van dando este saborcito es también el que tratemos de ser pues realistas, ¿no? O sea, muchas veces el que el personaje combata con tal o con cual criatura puede no tener un efecto en la armadura, pero eh, yo creo que es un esfuerzo compartido para que las cosas se hagan también realistas. No recuerdo exactamente en dónde, pero vi que un máster lo que hacía es que llevaba una tarjeta y entonces en la tarjeta, conforme iba haciéndose el combate, le iba poniendo marquitas. Y cuando la armadura tenía cierto número de marquitas, pues es que la armadura ya empezaba a caerse en pedazos, ya no era efectiva, y eso se me hizo muy interesante, pero pues obviamente implica también ese esfuerzo de tu parte para que lleves ese registro. Muy bien. Hay otro casito que seguramente tú te has topado con esto. Yo me he topado mucho con esto y es que hay jugadores que por ahorrarse 2 o 3 monedas de oro o de la denominación que sea, Ujú. quieren usar armadura sin ropa. Y entonces, y entonces eh, explícalo a los que nos ven en Doña Sandra Puerto Rico por qué no es conveniente. Excelente. Pues bueno, hay varias razones. O sea, si queremos hacer el juego muy realista o muy simulacionista, debemos tomar en consideración que el hecho de utilizar ropa sí o sí te beneficia porque en principio de cuentas la ropa evita que haya fricción directa entre el metal o el material del que esté hecha la armadura con tu propia piel. Y estamos hablando de que muchos de los personajes nunca se quitan la armadura, a veces ni para dormir. Entonces, hacer eso, pues es que todo el tiempo tu piel está siendo lastimada por la armadura y tarde o temprano, pues vas a empezar a sentir esas molestias. Súmale el asunto de que
el hecho de que estés sudando implica también que vas a absorber y se te va a pegar en la piel la tierra, la mugre, los fluidos de las criaturas con las que te enfrentes y cosas similares, y por lo tanto, pues es antihigiénico. Ahora, el otro detalle también importante es que no puedes vivir eternamente con la armadura, o sea, te la tienes que quitar. Y cuando llega ese incómodo momento, pues lo mejor sería que la gente pues viera ropita a que te viera todo encuerado. Entonces eso ya también tiene que ver con un poco de control social del pudor, pero pues lo básico es eso, es la necesidad de que tu cuerpo esté protegido. Y bueno, pues para quienes no lo usan, pudiera haber algunas herramientas para persuadirlos, como por ejemplo el que se metan al agua y se les peguen eh, las sanguijuelas, o como eh, sentir el efecto del clima mucho más agresivo. Vemos que en el caso de las armaduras que son de placas, pues tienen que llevar abajo una cota de mallas. Entonces, imaginemos que les agarra un aguacero, una tormenta, completamente empapados. Sí, pero el asunto no es nada más el empapado, sino el asunto también es que te vuelves un imán para los rayos y para los ataques de esa naturaleza, sin mencionar que se siente mucho más el frío, porque no hay nada que contenga el calor corporal, como es la función que hace la ropa. Entonces, pues ahí como máster te puedes poner realista y le puedes poner penalizaciones al movimiento, le puedes poner eh, que haga tirada de salvación para que no se enferme, y todas esas cosas pues hacen rico todo el proceso. Bien, otra cosa es que existe también el mal concepto, pues quizás a lo mejor porque los jugadores de hoy en día no quieren pues leer, lo cual es un error. Piensan que el comprar una armadura que no sea de cuero, en este caso una armadura de hierro, independientemente del tipo de armadura que ellos vayan a estar utilizando, es lo mismo. Y se les olvida de que cada armadura tiene un propósito. Sí, Háblanos de eso. bueno, fíjate que es bien interesante porque aquellos que son estudiosos de la historia, ya sea por profesión o por afición, pues se habrán enterado de que si algo tiene Calabozos y Dragones es que no es históricamente correcto. Y cosa importante, no tiene la obligación de serlo. O sea, en Calabozos y Dragones están conviviendo en el mismo momento armas y armaduras que en nuestra época, o mejor dicho, en nuestra historia, fueron superadas una por otra. Por ejemplo, a medida de que se fue haciendo necesario protegerse para el combate, las armaduras pasaron de ser de cuero a ser metálicas, y pasaron también a volverse más especializadas en el sentido de la protección. Lo que nosotros vemos como la famosa full plate, que es de la cabeza a los pies metal, pues en realidad son placas, y esas placas tienen que estar hechas a la medida de la persona para que no tengan problemas con la movilidad. Pero de cualquier forma, estamos hablando de que están cargando arriba de 15 kilos, si no es que 20, en todo lo que es la pura armadura. Y el otro detalle importante es que todas estas armaduras eh,
en su momento pues tuvieron que buscarle un arma que fuera lo suficientemente buena como para combatirla. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la armadura de placas completa? Pues que le pegabas con una espada y ya no le hacía nada. Le pegabas con una hacha y pues era mínimo. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Pues armas como el bec de Corbin, que es un pico con la intención de precisamente penetrar las armaduras, y también estas armaduras dieron origen a que se crearan las espadas como los estoques, que son de una hoja delgada y flexible para que pudieran entrar por esos espacios de la armadura donde una placa se unía con la otra, y al ser flexibles, pues lograr su cometido de hacer daño. Entonces, si nosotros buscamos estos referentes, pues vamos a ver que cada armadura tiene una razón de ser, y sobre todo cada una de las culturas que la utilizaron, pues tuvieron en su momento una justificación para eso. Y si esos elementos los tomamos para nuestro personaje, pues se vuelve mucho más enriquecedor. Es decir, el hecho de que yo traiga una armadura de, de cadenas, pues sí, está bien, está ligera, lo que tú gustes y mandes. Pero si a eso le ponemos el hecho de que esa armadura me va a proteger más contra una cuchillada o un espadazo, pues entonces eso también ya se vuelve enriquecedor por el asunto de que esos son bonificadores que vamos a tener que tomar en consideración. Y de esa misma forma, si tenemos una armadura que está hecha de placas, entonces es una armadura que va a resistir los cortes, pero no va a ser tan buena para resistir un piquete como el piquete de una lanza. Una última pregunta, porque yo estoy seguro que van a haber muchos que van a comenzar este video y no lo van a terminar. Y afortunadamente los que se quedan son los que se benefician. Y seguramente es posible que algunos 2 o 3 que se queden hasta el final de este video le encuentren la utilidad a escuchar estos videos y verlos y decirle a sus amigos, miren, miren, miren lo que descubrí, y darle importancia a ello. Y aquí es que viene la pregunta. ¿Por qué es importante saber sobre el taco si estás utilizando una edición de Dungeons and Dragons más reciente? Bueno, pues eso tiene que ver con cultura general rolera. Yo siempre recomiendo que en la medida de tus posibilidades conozcas otras ediciones, conozcas otros juegos, conozcas a otros narradores, conozcas otras mesas, porque eso para lo que te sirve es para que tú entiendas cómo funcionan este sistema y otros sistemas, y eso te puede ayudar mucho a cambiar la perspectiva. Fíjate que ayer precisamente platicaba con unos chavos que están jugando en la mesa de un amigo. Ellos están jugando quinta edición y les comenté qué onda con el taco y todo esto. Y uno de ellos dijo, bueno, pero es que sí se puede que el combate sea más vistoso que esto y que aquello, porque pues depende de las decisiones de uno. Digo, sí, tienes toda la razón, pero fíjate en tu experiencia cuántas veces lo has hecho antes de este día, antes de este momento en el que platicamos, que antes había bonificadores por las situaciones en el combate. Y se quedó así como, no, pues sí es cierto. Y por otra parte, se le despertó la curiosidad de que dijo, bueno, es que entonces, si este asunto
los modificadores por posición y por todos esos demás factores eran tan importantes en el juego, pues qué tal que los volvemos a traer de regreso a quinta edición. Digo, sí, está muy bien. Digo, nada más que para eso tendrías que quitar la ventaja y desventaja. Y el problema no para ahí, porque si quitas ventaja y desventaja, afectas a un montón de mecánicas que están relacionadas con eso, como el famosísimo Sneak Attack. Entonces ahí ya empiezan las cosas a tener una forma diferente. Y es por eso por lo que yo menciono mucho el que tienes que conocer el sistema, porque no nada más es hacerle cambios porque sí, de que se puede hacer y que lo puedes implementar, pues adelante. O sea, todos en algún momento hemos experimentado con las reglas y es perfectamente válido. Pero la cosa importante aquí, pues es que en cada sistema las cosas están hechas de esa manera por una razón en particular. Y eso es lo que luego nos falla, que si se nos olvida cuál es esa razón en particular que llevó a los diseñadores a generar el juego de tal o cual forma, pues entonces, pues es como cuando somos niños pequeños y desarmamos la calculadora. Pues sí, estuvo bien fácil quitarle los tornillos, pero ahora pon los números y pon todo donde va. Ah, no, pues ya no puedo. Entonces, muchas veces eso es lo que sucede cuando nos ponemos a querer innovar con los sistemas y no sabemos exactamente cómo funcionan y sobre todo por qué funcionan así. No me queda ninguna otra pregunta. Como siempre, has dado cátedra. Y si existe una persona de la cual yo me puedo, ¿verdad?, medir a base de conocimiento, ha sido usted, Don John Master Edge. Así que no tengo más nada que decir. ¿Quiere decir algo adicional? Pues ya nada más la despedida. Muchas gracias porque estuvieron con nosotros. Sigan viendo estos videos y todos los demás que están en el canal de Dungeons and Dragons Puerto Rico. Suscríbanse si no lo han hecho. Está también el grupo en Facebook. Acuérdense que es Dungeons and Dragons Puerto Rico de Originals para que no se vayan a suscribir a un grupo que no es. Y ahí van a poder ver estos videos justo en vivo cuando los estamos haciendo. Entonces, por mi parte, pues nada más me resta el desearles que se la pasen muy bien, tomen café de grano y que los dados no dejen de rodar. Muchas gracias, Master Edge. Nos vemos hasta la próxima.